porque sin fe es imposible agradar a Dios y todo comienza por la fe. Creemos en Jesús por fe de que Él es el Hijo de Dios y eso es solo el comienzo de lo que es la vida cristiana. Creo en Jesús, lo confieso con mi boca y ahí comienza el viaje. Pero el viaje a veces no es del todo confortable y no todas las partes de la vida cristiana son bendición y alegría. Dentro de la vida cristiana también experimentamos bajones, experimentamos días donde no todo es alegría y felicidad, donde tenemos que atravesar el valle de lágrimas o donde la Biblia dice que tenemos que atravesar el día malo. Preocúpese si cuando llegue el día malo usted no está con el cinturón puesto, porque en el día malo vamos a ser sacudidos. En el día malo, nuestra fe, esa fe que decimos tener, esa fe que nos llevó a creer en Jesús, va a ser probada. Porque esa fe necesita ser refinada, necesita ser purificada, nuestra fe necesita ser fortalecida y no hay mejor escenario para que eso pase que en los momentos de prueba, porque qué chévere es tener fe cuando todo está saliendo bien. Qué chévere es sentirse alegre cuando la vida me sonríe. Qué bonito es venir aquí y alzar las manos y alabar a Dios cuando yo estoy bien. Pero la pregunta es, ¿estamos bien? A mí me preocupa a veces la respuesta de la gente cuando uno le pregunta ¿cómo estás? Porque parece que a veces estamos como en automático, hermano. Y cuando usted escucha esa frase, ¿cómo estás?, usted y yo automáticamente decimos que estamos bien, lo cual es bueno, ¿verdad? Porque declaramos que tenemos bienestar y todo eso. Yo entiendo eso. Pero a veces declaramos que estamos bien y no estamos bien. A veces lo decimos, no sé si por fe o por costumbre. Porque si usted lo dice por fe, alabado sea Dios. Pero si lo decimos solo por costumbre, tenemos un problema. Y yo no digo que es que usted cuando le pregunten cómo está, usted comience a contar sus miserias, porque eso tampoco es bueno. Pero que nosotros nos podamos preguntar hoy a nosotros mismos, quizás sentados con el Espíritu Santo y con el corazón en la mano, y decir, corazón, ¿cómo estás? Alma mía, ¿cómo estás? Porque encuentro que el salmista le pedía mucho a Dios, Señor, examina mi corazón. Desnuda mi alma, límpiame, purifícame. Encontramos al salmista diciendo, Señor, penetra en mi corazón, entra allí, limpia lo que no está bien. Y eso es un ejercicio que todo cristiano debe hacer, yo creo que diariamente. Levantar las manos en oración y decir, Señor, examina mi corazón, purifícame, límpiame de mi maldad. Ese era el deseo del salmista. Y cuando usted lee la escritura, usted se da cuenta que la mayoría de las veces cuando él hacía esos ejercicios era porque las cosas no estaban saliendo como él esperaba. Y su vida estaba siendo duramente sacudida. Y entonces yo creo firmemente que en este tiempo en el que nosotros vivimos, nuestra fe, lo digo de manera general, la fe de los cristianos está siendo puesta a prueba. Los escépticos se levantan contra nosotros y una de las cosas que los escépticos a menudo atacan de los cristianos es precisamente la fe. Diciendo, porque ellos afirman cosas como por ejemplo, yo busqué en el internet, ¿qué es lo que los escépticos critican o se preguntan acerca de nuestra fe? Y encontré esto, muchos escépticos afirman que la fe es la seducción de nuestras emociones y algo que atribuimos a cosas que no resisten la prueba de la razón. Porque ciertamente los escépticos son escépticos porque todo lo quieren filtrar sobre la base de un razonamiento humano. Y cuando algo no encaja dentro del razonamiento humano o de la manera de pensar del mundo, entonces ellos dicen que nosotros somos tontos o somos locos.
la gente viene a la iglesia a que la manipulen, a que jueguen con sus emociones. Mire que yo entiendo el efecto de la música y de algunos sonidos y que cómo pueden afectar el alma. Y yo entiendo que mucha de la música basura que hoy se vende en el mundo ciertamente manipula a la gente y la condiciona en su pensamiento, aunque usted no se dé cuenta que eso está pasando. Cuando usted se expone todo el tiempo a esas declaraciones y usted las termina repitiendo, a veces hasta en forma inconsciente, usted escucha una canción muchas veces, usted la termina cantando y hasta la baila. Y cuando le ponen esa canción que ha estado sonando tanto, su mente se conecta con el recuerdo de haberla escuchado mucho y usted empieza y sin importar lo que la canción diga, usted está respondiendo a algo. Y a ese algo que usted está respondiendo es un mensaje. Porque la música transmite un mensaje. La letra de esa música, los ritmos que se usan, transmiten un mensaje. Y cuando nosotros somos expuestos todo el tiempo a un mensaje, sea bueno o sea malo, eso va a afectar nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Por eso es que nuestra fe es tan criticada, porque, bueno, no pasa el filtro de la razón para los escépticos. Pero ¿qué es la fe? Yo sé que cuando decimos ¿qué es la fe? Todo el mundo empieza a recitar el famoso verso. Hebreos 11:1. Es pues la fe. Yo sé que usted se lo sabe. Y uno dice, wow, no, es que la definición de fe está en la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros tenemos una convicción de algo que todavía no vemos, los escépticos dicen que nosotros estamos locos, completamente locos. Yo recuerdo una vez, nosotros estamos empezando la iglesia en Venezuela. Eso fue por el año 2005. Ay, hermano, hace 20 años, me da miedo decirlo. Pero yo soy joven, hermano, no vaya a sacar cuenta. No vaya a sacar cuenta, yo todavía estoy muy joven. Mire, por allá en el año 2005 nosotros funcionamos por un tiempo en el local, era más bien la casa, era la casa de otro pastor. Él había alquilado una casa de 2 plantas, entonces en la parte de abajo había un par de oficinas en la entrada y al final del corredor había un espacio amplio donde él congregaba su iglesia en la mañana y nosotros a las 6 de la tarde hacíamos el servicio de la misión cristiana allí. Y recuerdo que por aquel tiempo recibimos una visita, entre comillas. Era una muchacha joven, profesora de una institución universitaria allá en nuestra ciudad. Y para ese tiempo, mi esposo y yo éramos toderos, porque estábamos empezando la iglesia. Entonces, Jacobo reventaba cuerdas, tocaba la guitarra. Hermano, eso era una renta en cuerdas, porque mi esposo cada domingo mínimo una cuerda a Dios. Entonces, mi esposo tocaba, yo cantaba. Entonces después él predicaba, yo me sentaba, él recogía la ofrenda, yo atendía a los niños, todo corriendo. No teníamos ni músicos. El único músico que había era mi esposo, que tocaba la guitarra. Y eso era lo que había, y con eso se adoraba a Dios. Y ese domingo, que ella fue por primera vez, ella lo cuenta, mi esposo se pone a orar. Señor, te doy gracias por todos estos músicos que tenemos aquí, Señor. Te doy gracias por los instrumentos. Te doy gracias por los bajistas, los bateristas y los tecladistas, Señor. Y la muchacha que miraba a mi esposo y dijo, ay, ¿dónde me metí yo? Esta gente sí está loca. Loca. Porque el que tiene fe llama las cosas que no son como si fuesen, hasta que por fin eso se consolida. Ella se quedó en nuestra iglesia a pesar de esa primera experiencia que tuvo, donde ella dijo, ¿dónde me metí? Esta gente está más loca que una cabra. Pero ella se quedó. Hoy en día, Jacqueline es pastora de una de nuestras sedes en Venezuela. Su esposo era comunista. Bueno, antes de que se casara con ella, porque
Él tuvo un encuentro con el Señor antes de eso. De hecho, ella se lo ganó para el Señor. Ella le dijo, Señor, el alma para ti, el cuerpo para mí, y vamos bien. Y ella lo trajo a la iglesia, él se convierte al Señor y renuncia a esas ideas de izquierda. El pastor Iván, que con su esposa Jacqueline hoy están al frente de la obra en una localidad que se llama Sabana de Mendoza. Porque lo que Dios hace con una semillita llamada fe es maravilloso. Pero la fe te tiene que cambiar el pensamiento. Porque la fe solo es fe verdadera si está basada en la palabra de Dios. La fe tiene un sujeto. Y yo los quiero llevar allí con esto que yo escribí aquí. En el sentido bíblico, la fe no es como un salto totalmente ciego sin ninguna justificación. Realmente no lo es. La fe en el sentido bíblico es sustantiva. Si alguien está en las láminas, quiero que ponga la primera. La fe es sustantiva. Se basa también en la razón, pero se basa en la razón y en el conocimiento de que aquel en quien se deposita la fe ha probado ser digno de confianza. Entonces, la fe tiene un sujeto. Diga conmigo, la fe tiene un sujeto y tiene un objeto. La palabra de Dios es el objeto de nuestra fe y también tiene un sujeto. Ese que dijo esa palabra en la cual nosotros creemos es tan digno de confianza que nosotros la creemos. Entonces la fe también tiene un sujeto. Es quien lo dice. ¿Cuántas veces usted dice, es que yo le perdí la fe a ese doctor? Porque es que yo iba y me mandó un tratamiento, otro tratamiento y nunca dio con qué era lo que yo tenía. Y la gente dice cosas como, le perdí la fe. Tenía fe en el médico. Eso no era verdadera fe, porque no está basado en la palabra de Dios. Pero la gente asocia depositar mi confianza en alguien que yo creo que es digno de confianza. Cuando uno va al médico, uno cree que él sabe lo que sabe y que estudió para algo y que sus recomendaciones y sus tratamientos nos van a realmente ayudar a curar algo o a mejorar una condición biológica o física. Y eso funciona así. Pero cuando nada funciona, usted comienza a perder la, entre comillas, fe que usted dijo tener en un tratamiento, en un médico, en una persona. Cuando una persona le queda mal a usted, cuando una persona se compromete con usted y le empeña su palabra y le dice a las 2 te espero. Y antes de las 2 usted está ahí. Y son las 2, 2:30, tal, y la persona llega ajorada. Ay, perdóname. Lo que pasa es que siempre hay una excusa para llegar tarde. Lo que pasa es que mira, justo cuando iba a salir, bla, 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 bla. Entonces usted al principio le cree y usted dice, bueno, sí, cosas pasan porque a nosotros también nos pasan. Entonces usted dice, no, bueno, a mí también me ha pasado que a veces he llegado tarde porque de verdad hay cosas que pasan a veces a último momento. Y bueno, inevitable. Pero cuando esa misma persona te lo hace 2, te lo hace 3, te lo hace 4, te lo hace 5, usted le pierde la confianza. A lo mejor no la confianza en cosas importantes, determinantes. A lo mejor esa persona, aunque es impuntual, es confiable en otras cosas. Es un buen amigo, es solidario, es leal. Y usted sigue valorando esa amistad, pero usted sabe que la persona es impuntual. Entonces usted sabe que si usted queda con esa persona a las 6 no va a llegar. Usted ya no cree que va a llegar. Y el día que llegue temprano, la gente dice, wow, y ese milagro. ¿Sí o no? ¡Qué milagro! Llegó temprano, no te esperaba. Ya no te esperaba. Ya no te creo. ¿Sabe cuál es el peligro? Que a veces
Nosotros decimos creer en Dios, decimos creer que Dios es fiel, confiamos en el poder de Dios, pero no confiamos en su sabiduría. Y digo esto le voy a poner varios ejemplos. ¿Cómo es eso, pastor? Si uno confía. No, ya va. La fe tiene dos implicaciones. Número uno, creer en Dios como un ser todopoderoso, supremo, que gobierna sobre todas las cosas que existen. Eso es un aspecto de la fe. Creemos que Dios es sobre todopoderoso, es creador del cielo y de la tierra, creó al hombre, lo creó a su imagen, bla, 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 y que Dios tiene todo el poder. Pero a veces, cuando las cosas no salen como yo tenía expectativa que esperaba, cuando los músicos no llegaron el siguiente domingo a llenar la banda, porque no crea que eso que mi esposo hizo ese domingo se cumplió el siguiente domingo. Hermano, pasaron muchos domingos, de muchos años para que eso llegara a ser una verdad. Pero lo seguíamos creyendo y lo seguíamos pidiendo y lo seguíamos declarando, porque eso es la fe. Es que yo sostengo mi convicción hasta el final. Pero a veces, repito, nosotros confiamos en el poder de Dios para hacer las cosas y las pedimos, pero cuando Dios no responde de acuerdo a mis expectativas, yo sigo creyendo que Dios es todopoderoso, pero yo no estoy satisfecho porque no confío en su sabiduría. No confío que esa manera que Dios tuvo de responderme es lo mejor para mí. Yo espero que Dios me conteste mis oraciones como yo quiero. Yo quiero que Dios me conteste mis oraciones según las expectativas que yo tengo en mi corazón. Y cuando eso no pasa, el cristiano que no está firme en su fe comienza a perder la fe. Comienza a sentirse decepcionado de Dios. Comienza a aislarse de la iglesia. Comienza a dejar que pensamientos de incredulidad penetren su mente y finalmente hagan raíz en su corazón. Y Dios no quiere que eso pase. Dios quiere que nosotros tengamos una fe que abarque el aspecto de la soberanía de Dios y el aspecto de su sabiduría también. Toda respuesta de Dios es hecha sobre la base no solo de su poder, sino también de que Él sabe, diga conmigo, Él sabe lo que es bueno para mí. Y esa es la parte que a muchos nos cuesta a veces entender, sobre todo cuando nosotros estamos justo allí en el medio de la situación. Le he estado pidiendo a Dios esto y no me oye, no resuelve, no llega, no sé qué pasa, pero algo pasa. Y así es, hermano, con todo. Dios es fiel y por eso nosotros tenemos fe en Él. Usted tiene que creer eso por completo. Dios es fiel y nos proporciona una base suficiente para esa creencia mientras nos llama a confiar en Él, incluso cuando las cosas no salen como deseamos. Dios siempre va a permanecer fiel y Él nos invita a seguir confiando, a seguir confiando, a seguir esperando, para que eso que nosotros memorizamos como la definición de fe en Hebreos 11:1 sea una realidad. Tener la certeza. ¿A qué llamamos nosotros certeza? A algo que es 100% seguro. No, yo tengo la certeza de que algo Dios va a hacer. ¿Cómo es ese algo y cuándo llega ese algo? Eso no lo sabemos. Pero de que Dios va a responder, Dios va a responder. Dios va a responder con un sí, Dios va a responder con un no, Dios va a responder con no por ahí, cruza a la derecha. Dios va a responder con todavía no, espérate, pero Dios te va a responder. ¿Estamos nosotros listos para recibir esa respuesta de Dios? ¿Estamos nosotros para recibir respuestas inesperadas? Porque créame, a veces nos
la situación nos puede hacer sentir decepcionados o tristes, pero en otras ocasiones, créame, si usted sigue teniendo fe genuina, firme, Dios también te va a sorprender con cosas que tú jamás te imaginaste. Te vas a quedar con la boca abierta porque Dios te va a premiar por tu fe. Dios te va a coronar con sus favores a causa de tu fe. La palabra de Dios dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa eso? Dios tiene un premio para tu fe. Dios tiene un galardón para tu fe. Cuando sigue esperando, sigue confiando, sigue orando, sigue declarando, porque un día Dios lo va a hacer y te va a sorprender con la respuesta de Dios. Pero nuestra fe tiene que ser una fe firme, una fe que sea una convicción. La palabra que se usó en ese versículo de Hebreos 11:1 en el griego es pistis. Diga conmigo pistis, para que aprendamos algo de griego hoy en la prédica. Fe es pistis. Y esta es la definición del original en griego que se usó en ese versículo. Convicción de la verdad de algo. Creencia. En el Nuevo Testamento, una convicción o creencia respecto a la relación del hombre con Dios y las cosas divinas. Generalmente con la idea incluida de confianza y santo fervor, nacido de la fe y unido a ella. ¡Wow! Esa es la definición de fe que se usó cuando usted dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero implica todo eso. Tiene que ver con mi relación con Dios. Tiene que ver con la confianza que yo tengo. Pero algo que me hizo así como boom, que me explotó. Dice que es una convicción de la verdad. Diga conmigo la verdad. Entonces, cuando yo en mis conversaciones con Dios le pregunté a Dios al inicio del año, Señor, muéstrame lo que es esencial, comienza con la fe, pero la fe requiere de un elemento que es clave, hermano, la verdad. Porque, repito, usted puede poner fe en otras cosas. Usted puede poner fe en otros métodos. Usted y yo podemos llegar al punto de poner nuestra fe en nosotros mismos. Y a veces creernos más sabios que Dios. Y a veces llegar a elucubrar planes, porque como Dios no llega, yo tengo que resolver. En nuestra naturaleza desesperada. Dice también que esta fe que está definida aquí es relativa a Dios, como Dios creador, y relativa a Cristo. Relativa a Dios, entendiendo que es la convicción de que Dios existe y que Él es creador y gobernante de todas las cosas, el proveedor y otorgante de la salvación eterna por medio de Cristo. Y en relación a Cristo es una convicción o una creencia firme de que Jesús es el Mesías. Porque hay gente los judíos todavía esperan al Mesías. Ellos creen en Dios, en el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Pero ellos no creen que Jesús era el Mesías prometido para su pueblo y aún lo están esperando. Entonces nosotros tenemos una fe en Dios como creador supremo, pero también una fe en que Jesucristo es el Mesías prometido, ya vino, ya murió, ya resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros, y por ese sacrificio que ya fue consumado, yo vivo en una realidad espiritual diferente. Yo no vivo ya bajo los rudimentos de la ley que habla el apóstol Pablo y que era lo que Pablo le predicaba a los judíos de aquel tiempo. Dice, ya no vivan apegados a los rudimentos de la ley. No estaba diciendo no cumplan la ley.
Estaba diciendo, no es por la ley, por las obras de la ley que ustedes se van a salvar. Este es el enviado de Dios. Este es el Mesías prometido. Él ya murió, Él ya resucitó. Y ahora entonces nosotros hemos sido trasladados, dice la carta a los Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de la luz. De manera que mi realidad y la fe que vivo y la fe que tengo tiene un sujeto llamado Cristo. Él es el sujeto de la fe. Pero la fe requiere convicción de la verdad. La pregunta es, ¿tenemos un conocimiento claro de Dios que nos lleve a confiar no solo en su poder, sino también en su sabiduría? ¿Tenemos nosotros esa revelación? ¿Tenemos nosotros esa confianza? Entonces la fe también está relacionada con el carácter de alguien. Es alguien en quien se puede confiar. ¿Dónde está depositada tu fe? ¿Está depositada en Dios, en su naturaleza de amor, en su verdad, en su justicia? ¿O en tu propia conveniencia y la mía? Porque hay gente que cree lo que le conviene. No aplauda, pero es verdad. Hay gente que se acerca a la iglesia porque andan buscando que Dios les resuelva algo en su vida que está desencajado, pero no están dispuestos a negociar el entregar su vida por completo. Y de eso está lleno las iglesias, lamentablemente. De gente que solo se acerca a la iglesia para que lo entretengan, para que lo motiven, para que le den como una sesión de psicología, para que lo hagan sentir bueno ese día. Pero yo no estoy dispuesto a rendir mi vida a Jesús. Pero yo sigo yendo a la iglesia. Entonces yo comencé con las preguntas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y hay cristianos que uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien, pero no ora. ¿Cómo estás? Bien, pero no tiene tiempo de nada, ni de la familia tiene tiempo. ¿Cómo estás? Bien, pero debe hasta la forma de caminar. ¿Cómo estás? Bien, pero no ofrendan, no diezman, no son generosos. ¿Cómo estás? Bien, pero no forman parte de ningún discipulado. Es decir, no están en un proceso de lectura, de estudio, de crecimiento, de búsqueda de la verdad, porque la fe necesita verdad. ¿Por qué la fe de muchos es débil? Porque es una fe que no tiene un fundamento firme. La verdadera fe requiere que sea una fe firme. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, fe solo es fe si está basada en la obra de Cristo en la cruz. Fe solo es fe si me lleva a tener una convicción de la verdad que reside en la persona de Cristo. Porque Él es, diga conmigo, el autor y el consumador de la fe. Entonces, fe solo es fe si el sujeto de esa fe tiene nombre y se llama Cristo. Fe solo es fe si yo confío no solo en el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo, sino que creo que su Hijo es el Mesías. No solo creo que Él tiene el poder para hacer todas las cosas, también creo que Él tiene la sabiduría para darme lo que yo necesito, no más, no menos, no antes, no después.
Y ahí es donde muchos se tambalean en la fe. Porque la fe necesita firmeza. Nosotros necesitamos con urgencia un conocimiento personal y revelador de Cristo y de su verdad para poder tener una fe firme. Y si la fe requiere de verdad, déjeme decirle esto, la mayoría de las veces, ya se puso el cinturón, póngaselo, ajústese el cinturón, ajústeselo. La verdad es incómoda. La verdad es incómoda. La razón que muchos cristianos vienen a la iglesia como a una sesión de terapia o de psicología es que ellos no acomodan su vida a la verdad. Ellos tienen una verdad para ellos mismos. Una de las cosas que yo veo con mucha preocupación en el mundo de hoy es, bueno, cada quien tiene su verdad. Yo he escuchado eso de mucha gente. Bueno, cada quien tiene su propia verdad, tú tu verdad, yo mi verdad. Y la razón que muchos matrimonios fracasan es la misma. Bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y nadie quiere abrazar la verdad del otro. La razón por que muchas empresas quiebran es la misma. Bueno, tú con tu verdad, yo con mi verdad. Y cuando nosotros vivimos en ese relativismo, nosotros no vamos a echar para adelante. Porque la verdad no es relativa. La fe requiere verdad. La verdad no es relativa y la verdad es incómoda. Yo le voy a hablar de algunas verdades incómodas que a mí me gustaría que la gente que esté a mi alrededor me digan la verdad. Porque hay un común denominador entre los seres humanos. A la mayoría de los seres humanos odiamos la mentira. A nadie le gusta que le vean la cara, hermano. O a usted sí le gusta que le digan mentiras. A mí no me gusta. Yo prefiero que usted me diga una verdad incómoda a que me diga una mentira. Pero ese soy yo. Pero hay gente que le gusta que le digan mentiras, será, yo no sé. Pero la mayoría de los seres humanos detestan la mentira. Porque no les gustan ser el objeto de esa mentira. Yo quisiera, yo hice una lista aquí como curiosa. Yo quisiera que cuando la gente me vea la cara y yo tengo el maquillaje corrido, ¿sabe qué se ve horrible? Una mujer que se delineó sus ojos tan bonitos, hermano, eso es una técnica, los hombres no la van a entender. Yo he practicado cómo hacerme el rabito ese fashion que usan la gente esa que se maquilla tan bello. Yo veo el tutorial y yo trato y quedo como un payaso. De paso se echan como el primer y después es la cosa aquí y después el bronzer y después uno trata de hacer eso y yo quedo como un payaso. Pero hacerse la liniecita, hermano, eso tiene una técnica. Yo quisiera que si yo sudé, yo lloré, yo me fregué el ojo, porque el problema del maquillaje mío es que cuando a mí me pica el ojo yo le doy con todo, hermano. ¡Ñam! Entonces a veces cargo un ojo pintado y el otro no. Porque este pasó desde largo hace rato. O si yo lloro o si yo sudo, el maquillaje se me corre. Y entonces ando como que si Jacobo me noqueó el día anterior, ¿verdad? ¡Pah! Yo quiero que una gente que esté alrededor de mí me diga, Karen, anda a mirarte en un espejo, tienes el maquillaje todo corrido. No es cómodo que te digan eso, pero sigue siendo verdad. Y yo no me quiero ver así. Otra verdad incómoda. Tienes a la persona frente a ti, tú ves que la persona baja la mirada y te mira, baja la mirada y te mira, baja la mirada, cargas el cierre abajo. Pero a veces la gente es tan penosa que no te lo quiere decir. Te lo quiere decir, pero a la vez no te lo quiere decir, entonces te hace que... Y usted está más perdido que Bambarito, ¿usted cuál?
Y la gente, carga el cierre abajo, díselo. Díselo, es incómodo, pero sigue siendo verdad. Diga conmigo, sigue siendo verdad, aunque sea incómodo. Aquí tengo otra. Tienes el cierre abierto. Y esta, la que nadie quiere decir. Y la que yo sé que nos cuesta demasiado. Deja de pecar. Deja de pecar. La gente quiere venir a la iglesia, pero no quiere dejar de pecar. La gente no quiere que le digan, suelta ese pecado. Suéltalo. La gente quiere venir a la iglesia a escuchar cosas que suenan muy bonito, como Dios ama al pecador, pero no ama su pecado, pero no importa, Dios te ama y Dios siempre te va a entender y Dios te entiende y Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Dios es amor, yo lo sé. También es fuego consumidor. Y sabes una cosa, ¿cuál es tu definición de amor? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no quiere que te vayas a la muerte. Por eso te dice, deja el pecado. Eso sigue siendo una verdad. Pero la gente no quiere que le digan la verdad. La gente está en concubinato y no quiere que le digan, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. A lo mejor te va a doler, a lo mejor te va a parecer incómodo, pero Dios quiere que te cases. La gente no quiere escuchar ese tipo de verdades, prefieren irse. Prefieren venir a la iglesia solo ocasionalmente. Quisieran tener como un informante que le diga de qué va a predicar el pastor, porque si va a hablar del pecado yo no voy. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ay, si el pastor me mandara aunque sea al bosquejo, para yo saber. Porque es que hay verdades que yo no quiero escuchar. Porque yo le voy a decir otra vez, la verdad es incómoda. La verdad no te va a dejar en tu estado natural. La verdad vino para transformar, la verdad vino para que seamos libres, la verdad vino para que crezcamos, la verdad vino para que nosotros nos parezcamos a Cristo, no para que quedemos igual. Para eso fue enviada la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. La fe requiere de verdad. Él es el sujeto de la fe, pero Él es la verdad. Todo se centra en Cristo. Esta sociedad quiere salvarse sin dejar de pecar, sin dejar el pecado. Y en la iglesia la gente se incomoda cuando se le habla de la verdad. La gente se incomoda cuando se le habla de la generosidad. Y uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien. Pero no quiero tener un corazón generoso, ni quiero que nadie me cambie eso. Porque el otro día, yo estaba así con mi teléfono en Instagram y escuché a un hermano que estaba predicando y que él dijo que eso de los diezmos, que eso no era verdad. O sea que tú crees la verdad que te conviene. Tú no quieres la verdad. Tú quieres relativizar todo para que haya una verdad a tu medida. Hermano, si usted anda buscando una iglesia donde se enseñan verdades relativas, vaya que hay muchas, pero aquí se va a enseñar la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Esta verdad que no se cambia, que no se negocia, que es inmutable. Yo no la puedo cambiar. Porque aquí, cuando yo me paro aquí, cuando mi esposo se para aquí, nosotros tenemos una responsabilidad, primeramente ante Dios. Cuando yo me paro aquí, yo quiero que mi boca sea un instrumento para hablar la verdad. No para entretenerlos, para edificar al cuerpo de Cristo.
para que usted y yo podamos crecer, para que usted y yo podamos levantarnos, para que usted y yo podamos vivir libres, para que usted y yo podamos prosperar, para que usted y yo podamos avanzar. Para eso vino la verdad. Y la fe requiere verdad. Entonces la gente no quiere escuchar hablar de generosidad, de diezmos ni de ofrendas. Pero usted le pregunta, ¿cómo está? Bien, pero no, tiene un problema. Tiene un problema con la generosidad. La gente, mira hermano, va a haber reunión de oración. Esa no me gusta. Para esa no voy. No tengo tiempo, pastor. A esa hora, Los cultos de oración son los cultos de menor asistencia en la iglesia mundial. Porque la gente quiere libertad, la gente quiere bendición, la gente quiere vivir, pero no quiere orar. ¿Y sabes qué? La verdad vino a orar. Cristo se apartaba, dice, a los lugares desiertos en la mañana, en la tarde. A veces dice, pasó toda la noche orando porque iba a escoger a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Cómo los escogió? Orando. Pero viene la hermanita a escoger al marido, que ella dice que va a ser su marido para toda la vida. Nunca oró. Simplemente lo escogió. Y después dice, ¿y por qué me fue mal? ¿Por qué? Porque yo no estoy practicando la verdad. La verdad vino a orar. La verdad me enseñó que para tomar decisiones en la vida, trascendentales, momentáneas, grandes, pequeñas, a corto plazo, a largo plazo, la que sea, no hay mejor fórmula que orar. La Biblia dice, oren sin cesar. Pero la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere venir, pastor, óreme. Ore por mí. Claro que voy a orar por ti con gusto, con placer, porque tengo fe. Tengo fe en a quién dirijo la oración. Tengo fe. Y está bien pedir oración, hermano, no me malinterprete. Si usted tiene una necesidad, no se aísle, no esté solo. Compártala con alguien de fe, no con la vecina chismosa de al lado. Porque esa lo que va a hacer es que rega el chisme por todo el barrio. Pero acérquese a gente de fe, a gente sabia que lo ayude a orar. Pero no se conforme con la oración que haga el pastor, el líder, el hermano. Ora tú también. Ven a la reunión de oración. Conéctate por Zoom cuando el pastor dice semana de oración, 5 de la mañana. Amarre ese gallo, como dice mi esposo, amárrelo a la pata de la cama y ¡woohoo! Y párese ese día más temprano. Pero hay que orar. Diga conmigo, la verdad vino a orar. Quiero que abra su Biblia conmigo. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor, busque Juan capítulo 8. Cuando lo tenga me dice amén. Un solo amén. Esperamos. Juan capítulo 8, versículo 31. Ok. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Que habían qué? Que habían creído en él. O sea, gente de fe, ¿sí o no? Les dijo esto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la sociedad de hoy no quiere dejar el pecado. Pero esta sigue siendo verdad y no se negocia. No va a cambiar aunque usted se convenza de lo contrario. No va a cambiar. La verdad sigue siendo verdad. Cuando Jesús sanó a aquella mujer adúltera que estaba a punto de ser castigada, la iban a matar a pedradas, porque eso era lo que estaba establecido en la ley de Moisés. Cuando ella fue encontrada en el acto del adulterio y Jesús se paró en medio de todos y dijo aquella lapidaria frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno fueron soltando las piedras que habían agarrado y se fueron yendo. Pero eso no quedó allí. Eso no quedó allí. A la mujer la miró y le dijo: vete y no peques más. Y ellos le decían: Señor, ¿cómo dices tú? Nosotros no somos esclavos de nadie. Porque ellos se sentían muy orgullosos de ser hijos de Abraham. Pero no creían en la verdad. La tenían enfrente. La verdad hablaba con ellos y ellos no la podían ver. Así muchos cristianos hoy tienen la verdad enfrente, pero prefieren el relativismo. Yo estoy bien. Yo estoy bien así. Dios me ama. Dios me ama así como estoy. No tengo tiempo de orar, pero Dios me ama. No estoy en discipulado, no estoy en ningún proceso de crecimiento, pero Dios me ama. No sirvo en la iglesia, pero Dios me ama. Mi familia está quebrada, pero Dios me ama. ¿Cuándo vamos a dejar de relativizar la verdad? ¿Cuándo vamos a dejar de resistir la verdad para abrazar la verdad? Porque lo que Dios quiere es que nosotros abracemos la verdad, que estemos tan convencidos de lo que Él ha prometido, que podamos tener una fe firme, una fe que permanece, una fe que crece, una fe que me ayuda a superar las pruebas, una fe que no depende de mis sentimientos. Diga conmigo: una fe firme. Hay una lucha personal en cada individuo y esa lucha es diferente para ti, es diferente. Lo que estás luchando hoy, eso con lo que estás, contra lo que estás luchando, es diferente para ti. Diferente para ti, diferente para ti, diferente para mí. Pero yo veo a la verdad en las Escrituras que se acercaba a cada individuo y le hablaba a su lucha y a su necesidad específica para tender un puente para que esa verdad fuera revelada y esa persona pudiera quedar libre. Cuando yo veo la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, yo veo eso. ¿En qué términos le habló Jesús a Nicodemo? De maestro a maestro. Porque Nicodemo tenía conocimiento profundo de la ley. Cumplía la ley, amaba a Dios, servía a Dios en el templo. Él era un maestro de la ley. Y cuando él vio a Jesús, su verdad comenzó a ser confrontada y él tenía la necesidad de saber: ¿eres tú el Mesías? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le habló como maestro, porque Nicodemo era maestro. Y Jesús conocía la lucha que había en el corazón de Nicodemo. Pero cuando usted ve la conversación de Jesús con la mujer del pozo, es una conversación totalmente diferente. Pero el propósito era el mismo.
Jesús comenzó a conversar con aquella mujer y le pidió agua y le dijo: si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías agua. Y yo sé que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Sinvergüenza, loca, eres una loquita. Eres una loquita. Yo no quiero que sigas por ahí, porque estás con alguien y estás sola. Pero él tenía una respuesta diferente a la de Nicodemo, pero que apuntaban a la misma verdad. Él le dijo: tu verdad está aquí frente a ti, soy yo. ¿Quieres beber de esa agua? ¿Usted quiere beber de la verdad? ¿Usted quiere ser libre completamente? No hay otra manera, la verdad es incómoda. Cristo se reveló a ella de una manera diferente. Tendió un puente diferente porque la necesidad de ella era diferente. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es? Porque es diferente para cada quien. Pero Cristo tiene una respuesta de amor para que seas verdaderamente libre hoy. ¿Contra qué estás luchando? ¿Contra qué luchas? Jesús abrió a la gente dentro de sus propias suposiciones y luego construyó un puente desde allí para revelarles la verdad. Jesús tiene una manera especial y hermosa de relacionarse con cada ser humano en sus necesidades más profundas para poder revelarse, para convertirse en la verdad de cada uno. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo: yo soy una verdad. Él dijo: yo soy la verdad. ¿Cuál es esa una verdad que hay en tu corazón que no es la verdad? Porque desde allí Dios quiere tender un puente para que la verdad te sea revelada, para que tu fe sea firme. Voltea a su hermano y dígale: abróchate el cinturón. Todavía no entiendo, pastora, por qué este mensaje se llama abróchate el cinturón. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. Mire a su vecino y dígale: sigue la verdad, síguela. La verdad hay que seguirla. La verdad no se da por sentado. La verdad no es una cosa que ¡pah! La verdad es Cristo, pero se va revelando cada día de mi vida. Yo hoy necesito una revelación de Dios para vivir. Mañana necesitaré otra revelación para vivir. No es que la verdad cambia, lo que cambia es mi necesidad. Eso es lo que cambia. La verdad no cambia, la verdad es Cristo. Pero este versículo dice: sigan la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe de qué está hablando el apóstol Pablo aquí en esta carta? De la iglesia. Entonces la verdad relativa que te venden en las redes sociales: Dios está en todas partes, tú no necesitas ir por una iglesia a que te roben los diezmos y las ofrendas, porque esa es la verdad de ellos y te la quieren vender a ti.
te quieren decir que está bien que no te congregues, que está bien que no sea parte del cuerpo, pero esto que está revelado aquí está hablando de que la fe se vive en que todos nosotros sigamos la verdad en amor y nos vayamos edificando los unos a los otros. Entonces la fe no es algo que se puede vivir en aislamiento. La fe crece y se consolida en comunidad. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes. Diga conmigo, firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos como con un cinturón. ¿Sí? ¿Para qué es el cinturón? Para ceñirte los pantalones, para que no se te caigan. ¿Sí o no? Diga conmigo, el cinturón de la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo escribió acerca de la armadura de Dios y nos manda a que nos la pongamos. Y uno de los elementos es el cinturón de la verdad. Por eso es que este mensaje se llama Ajústate el cinturón. Esa es la verdad que necesita ser que nos la pongamos. ¿Usted alguna vez ha visto atletas que practican levantamiento de pesas? Que ellos se ponen un cinturón grandotote aquí, justo aquí, y se lo ciñen. No puede estar flojito, tiene que estar ceñido. O cuando usted ve a una persona que está practicando sus ejercicios en el gimnasio y va a levantar peso y se coloca un cinturón. O si usted ve a alguien que trabaja en un warehouse y que tiene que estar movilizando peso, también hay unos cinturones que son para eso. La razón de esos cinturones tienen una razón. Evitar lesiones, mantener firme tu espalda para que tus movimientos sean los movimientos apropiados para poder cargar ese peso. Si tú no te pones el cinturón, a lo mejor vas a poder cargar cierta cantidad de peso, pero vas a correr riesgos. Te puedes lesionar. Y créame que esas lesiones a veces no son nada buenas y cuestan para que sanen, si es que sanan. Y a veces hay gente que dice: tengo una lesión de espalda para toda la vida. ¿Por qué? Porque yo estaba manipulando con un peso, hice un mal movimiento, no estaba ceñido, no estaba protegido. ¿Cuántos cristianos hoy en día salen a la calle sin protección? Porque no quieren dejar su pecado, su vida de pecado atrás. Porque quieren relativizar la verdad y porque quieren cargar una verdad hecha a su propia medida todo el tiempo. Las consecuencias del pecado seguirán siendo las consecuencias del pecado y no van a cambiar. Hoy más que nunca no podremos permanecer firmes en la fe a menos que nos pongamos el cinturón de la verdad, porque el mundo se pone cada vez más pesado. Prenda el televisor y lo va a comprobar. Agarre su teléfono, métase en las redes sociales, en los noticieros, y usted va a comprobar el peso del mundo. El mundo se está volviendo cada vez más difícil, más oscuro, más terrible, más pesado. Y si nosotros no nos ajustamos el cinturón de la verdad, ¿cómo podremos cargar con ese peso? ¿Cómo podremos nosotros educar a nuestros hijos y levantarlos para que vivan vidas exitosas, pero para que sean libres? ¿Cuál es tu definición de amor? ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿Están esas definiciones alineadas con lo que dice la palabra de Dios? ¿Estás ceñido con la verdad en esa área de tu vida? ¿Estás edificando un matrimonio basado en la verdad? La vida a veces se ve como una montaña rusa. A mí no me gustan las montañas rusas. Me gustaban antes,
Pero yo después que tuve hijos, yo le agarré como, no. De vez en cuando me he montado en una. La mayoría de ustedes se ha montado en una montaña rusa, ¿sí o no? Bueno, les voy a decir algo. Cuando uno se monta en un aparato de esos, tiene que ponerse el cinturón. Y a veces es una cosa aquí y otra que te baja de aquí, que te deja la cabeza como ajá. Entonces son unas cosas como unos tubos aquí, tubo aquí, tubo aquí y ¡uah! Y antes de que la montaña rusa despegue, antes de que el viaje comience, el operador tiene que chequear que todos han seguido el protocolo de seguridad para poder prender esa máquina, porque esa broma empieza así como, tú sabes, como lindo. Y después, y cuando estás arriba, que ibas lento, que ibas así, ibas mirando para el cielo, porque esa broma es así totalmente empinada, y tú vas ahí, y de repente llegas arriba, y cuando miras lo que viene, la mayoría de la gente, por lo menos yo, más arrepentida desde el principio, pero bueno, se agarra más duro de aquellos tubos incomodísimos y tratas de aferrarte con fuerza, porque lo que viene es un sacudón. Y de repente, y pero ¿sabe qué? A veces la vida es así. A veces hay temporadas de la vida donde todo se ve como el cielo y va subiendo y te sientes cómodo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y de repente llegas arriba y la vida te zumba por una bajada así y te tira curvas y te mete como en un remolino. ¿Sabes qué necesitas? Que te hayan ajustado bien esos tubos tan incómodos al principio, porque eso es lo que te va a mantener aferrado al asiento, firme. Ese cinturón, esa verdad que te va a mantener en una vida que es como una montaña rusa que te va a tirar para abajo, que te va a subir para arriba, que te va a meter curvas, tirabuzones, remolinos. Hay algunas benditas de esas que te meten hasta en el agua y te pasan por el agua y te moja todo y te empapa la vida. Lo único que te mantiene ahí firme para que puedas llegar es el cinturón. La pregunta es, ¿y en la vida ya tienes el cinturón ajustado? No para tirarte en una montaña rusa, para vivir la vida que a veces es peor. Y la montaña rusa a veces no te sorprende porque ya tú la viste cómo era. Pero la vida te va a sorprender y no te va a avisar. No te va a decir si viene una bajada, no te va a avisar si viene una curva. No te van a avisar si vienen tres. Tu único seguro, lo que te va a mantener firme, lo que te va a mantener erguido, lo que te va a mantener de pie en ese día, tiene nombre, se llama Cristo. No es negociable. Vino a salvarte, vino a cambiar tu maldición por bendición, vino a que te rindas a Él para hacer el intercambio más glorioso de todo. Cambiar tu maldición, cambiar tu pasado, cambiar tu mala manera de vivir por algo nuevo, por algo grande. Quiere hacer de ti una nueva persona, pero quiere que te mantengas firme en la verdad para que puedas crecer, para que puedas echar raíces, para que puedas dar fruto, para que puedas brillar en la vida y para que puedas viajar el viaje de la vida con seguridad. Dios no quiere que te estrelles, Dios no quiere que te salgas del camino, Dios no quiere que te caigas de esa montaña rusa. Él vino para salvarnos porque nos ama. Él es la verdad. Él es la verdad que necesitamos hoy.
Y como lo dije al principio, cada quien tiene una historia. Y cada quien tiene una lucha que es diferente. ¿Cuál es la tuya hoy? Yo quiero que pienses en eso, cierres tus ojos. Y vamos a orar en esta tarde. Porque yo no sé cuál es la naturaleza de tu lucha, pero Dios la sabe. Yo no sé cuál es el tamaño de la montaña que está frente a ti, pero Dios lo sabe. Yo no sé si el mar se ha embravecido delante de tus ojos, pero Dios lo sabe. Y yo quiero que escuche esto. Dice la palabra del Señor: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Hoy más que nunca, Señor, te necesitamos. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros conflictos. Tú conoces nuestras interrogantes, Señor. Tú conoces nuestros tiempos de espera. Yo te pido que nos encuentres con tu verdad en nuestra necesidad, Señor. Que tiendas ese puente para que tu verdad eterna sea revelada a nuestro corazón y seamos libres. No solo de momentos, Señor. No solo temporariamente, sino para siempre, Jesús. Tú viniste a darnos vida, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad a renunciar a aquello, Señor, que detiene nuestro crecimiento. A renunciar a aquello que nos aleja de ti, Señor. Y a caminar firmes con fe en tu verdad eterna. Jesús, tú eres la verdad que necesitamos. Revélate ahora, Señor, a cada corazón y cada mente aquí. Y ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te honren, que te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén.